Se encuentra con nosotros Alejandro Tudela, ingeniero en transporte de la Universidad de Concepción, de nuestra universidad. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Hay temas que resultan recurrentes, casi postales constantes, el tema de la congestión. Y hay una serie de instancias, de hecho aquí en la misma universidad se han hecho conversatorios en torno a este tema, la congestión, cómo resolverla, cómo ir avanzando. Quizás hoy día en la mañana no fue tanto, pero quizás el lunes, estoy haciendo periodismo de ficción, quizás nos encontremos con otro escenario. Y lo otro que llama la atención, y lo conversamos antes, que como que desapareció el horario peak. Parece que tenemos horarios peak durante todo el día. ¿Eso a qué obedece? ¿Cómo ir solucionando esto de manera urgente? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves tú en particular? A ver, primero que nada, la congestión es un fenómeno permanente que probablemente no tenga solución. Porque en el tiempo lo que nos va pasando es que la tasa de motorización, que la posición de vehículos aumenta, de hecho fue lo que pasó post-pandemia, durante la pandemia. Y al mismo tiempo el volumen de personas que viaja va cambiando y va aumentando. El desarrollo en infraestructura para mover ese volumen de personas no avanza a la misma velocidad que el aumento del flujo, por razones varias, y eso implica que vas a tener permanentemente congestión en algún instante del día, algunos días de la semana, algunos meses del año más que en otros. Dado eso, la solución como tal, cuando la gente propone, por ejemplo, construya o aumenta capacidad vial, o construya una nueva vía, o un nuevo puente, o lo que sea, en realidad no son soluciones de corto plazo. En el corto plazo lo único que puedes hacer es gestión de la demanda y parte de gestión de oferta, pero construcciones nuevas es imposible, porque hay todo un procedimiento que seguir, hay un tema de recursos también involucrados que no están a la mano instantáneamente. ¿Qué significa gestionar la demanda? Ya, buen punto. Primero que nada, cuando nos movemos en la ciudad es porque tenemos que desarrollar una actividad, satisfacer una necesidad. Porque tú mencionabas recién acerca de la ida al colegio, es un caso, la venida a la universidad es otro, ir al trabajo también. Las compras, por ejemplo, son parte de aquello. Gestionar la demanda pasa por una parte, jugar con los horarios de acceso al trabajo y de acceso a la educación, por ejemplo. Si tú los desfasas en el tiempo, algunos de ellos, sobre todo los más voluminosos, y logras que efectivamente no tengas un pic muy alto, lo que te va a pasar es que la demanda va a bajar sin aumentar la oferta. Ese es un caso. Lo otro tiene que ver con gestión de tránsito, que es dar prioridad a los vehículos vía ondas verdes en las vías principales, promover el transporte público, darle prioridad al transporte público, algo que se estaba haciendo, que se está haciendo en esta solución temporal al problema del biotren, ¿ok? Entonces, eso es parte de la historia, que es gestión de demanda y gestión de oferta, que es básicamente invertir poco, logrando buenos réditos con algunos ajustes en el sistema. Y de la par, ¿cómo se va caminando con infraestructura? Porque uno pudiera pensar que más infraestructura vamos a mejorar congestión, pero está pasando que más infraestructura, más parque, entre comillas, inmobiliario, y repito, tacos a toda hora, congestión, qué decir de San Pedro, y lo otro, proyectar también hacia el otro costado, Penco, Tomé, Así es. y así. A ver, como te decía, hay un tema de temporalidad en las soluciones de infraestructura que no son automáticas, eso toma tiempo, pero también hay que tener claro dónde colocar los recursos. Una persona, un vehículo, ocupa mucho más espacio que 20 personas en un bus. Usan más espacio que escaso en áreas urbanas, usan más recursos, combustible y tiempo también. Lo que la autoridad debe hacer y que ha venido haciendo sistemáticamente es promover y propiciar el uso de transporte público con mejora en la calidad. O sea, si bien uno puede tener el discurso de que la gente deje el auto en su casa, si la calidad del transporte público no es la apropiada, lo que te va a pasar es que la gente no se va a cambiar de modo. Y ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, lo que pasa con el servicio Coronel Lota. Bueno, ese es un buen ejemplo. En la periodicidad de Santa Juana. El 2016, cuando comenzó a operar el biotren, okay, afortunadamente apareció una oferta de calidad para la gente de Lota, de Coronel y el sector sur de San Pedro. Sabíamos en ese instante que la calidad del servicio por vía taxibuses no era la mejor y obviamente colocaste un sistema que asegura un tiempo de viaje con poca variabilidad, con bastante certeza, con una espera que es mínima, porque como tiene horarios programados, tú sabes a qué hora llegar a la estación. Okay. Es un claro ejemplo de que cuando tú mejoras calidad, hay un segmento del mercado que se hace cautivo de ese modo.
Ahora, lo que nos interesa y es lo que más cuesta es cómo lograr que aquellos que usan automóvil dejen el automóvil en la casa, en aquellos periodos de mayor congestión y usen estos modos alternativos de calidad. Pero requerimos calidad en el servicio y la calidad del servicio no es barata. Tenemos que estar conscientes, ser conscientes de aquello. Usualmente la discusión es, no, es que sale muy caro comprar más trenes o sale muy caro implementar más buses o sale muy caro vía exclusiva. Pero si uno hiciera la contabilidad adecuada, se daría que el sistema pierde mucho más recursos por la cantidad de vehículos que circulan que si yo invirtiera en ese sistema alternativo de calidad. Hagamos ejecución presupuestaria. ¿Ya? ¿Cuánto costaría, de lo que llevamos hablando, implementarlo? Mira, depende de lo que quiera implementar. Pensemos que un tren con 3 vagones, por ejemplo, del Biotren cuesta al menos 8 millones de dólares, al menos. ¿Okay? Cuando uno piensa en un puente sobre el Biobío, al menos, acá la desembocadura, que son un poquito más largos, ¿no? Son casi 150 millones de dólares un puente. Entonces, ciertamente, esos montos son, que parecen tan lejanos, Sí. tienen un costo de oportunidad súper alto. Entonces, si yo tengo en el área urbana, porque es área urbana, tengo una faja vía que es limitada y tengo la discusión acerca de si doy prioridad al transporte privado o al público, donde ciertamente lo que me interesa es mover personas, no vehículos, que ese es el otro error. Uno tiende a pensar en vehículos y no personas. El que mueve más gente no es el auto, son los buses y el tren. Entonces, dado aquello, la autoridad tiene que desembolsar los recursos para hacer los estudios de ingeniería, hacer los estudios de detalle e implementar en el tiempo. Como te decía adelante, esto no es automático. Si alguien te dice que en un año tiene resuelto el tema de la congestión vía infraestructura, es imposible, no hay cómo. Salvo, porque incluso si tú piensas en el caso ferroviario, comprar un tren, yo no voy a la esquina y lo compro, tengo que mandar a construir el tren. Y eso toma a lo menos un año. O sea, en este proyecto ideal que estamos planteando, estamos pensando en cuánto tiempo. Por ejemplo, si pensamos ahora, yo sé que estamos haciendo un ejercicio casi lúdico, pero de ficción, pero para que la gente también lo entienda, porque ustedes manejan muy bien lo que significa un proyecto. Pero, por ejemplo, partimos con este proyecto ahora, estamos pensando en implementarlo ¿cuándo? Repito, sé que es un ejercicio difícil, pero... A ver, mira, el par Novoa-Collao, que está en ejecución, que tú lo mencionabas al inicio de la nota, que yo recuerde, los estudios como tales demoraron 4 años al menos. Los estudios. La ejecución se hace por etapas, porque no puedo tampoco, por ejemplo, intervenir todo el eje de una vez, porque ahí sí que la comunidad se sentiría un poquito ofuscada, ¿no? Entonces lo haces por etapas y vas avanzando de a poco, porque además hay un tema presupuestario. La autoridad no tiene todos los recursos de una vez para hacer la inversión y lo fracciona. ¿Ya? Entonces, en ese eje, por ejemplo, partió ya hace casi prepandemia y puede que tome 5 años la ejecución completa. Puede, y eso depende de la disponibilidad de recursos. Entonces, es otro tema. Entonces, por eso mismo yo te decía al inicio, en el corto plazo, lo único que nos queda es hacer gestión. Gestión de la demanda, gestión de la oferta. Ahora hay un tema que se aborda poco y tiene que ver con, jugar o adecuar las actividades. Lo que no nos puede pasar y no ha venido pasando recurrentemente es concentrar actividades en un punto en el territorio. Los malls, o males como le llaman algunos, tienen una falencia que es concentra muchos viajes en un instante al día y el resto del tiempo está abandonada la infra. Bueno, si uno tuviera un sistema disperso en el espacio donde la gente pueda acceder a un precio razonable, a los mismos elementos que puede adquirir en un centro comercial, probablemente no tendríamos niveles de atochamiento o congestión que uno observa, ponte en el nudo, en la zona del Trébol, o eventualmente en la zona de la costanera, en cierto horario por acceso al Mirador Biobío u otra área. Eso no es de transporte o escapa de transporte, en cierta medida tiene que ver con acciones que desarrolla el MIMBU, lo que hacen los municipios también en cuanto a asegurar disponibilidad de actividades en el espacio, tal que no concentre los viajes en un punto. Hay algo que se llama la ciudad de 15 minutos, que básicamente lo que apunta es aquello, es a asegurar que si yo quiero comprar pan, tengo cerca de mi casa una panadería, un local de venta. Si tengo que ir a una oficina pública, no tengo que cruzar el río y venir... Y no vaya al supermercado. Por ejemplo. Lo otro, Alejandro, en cuanto a referentes en el área, conversábamos antes de entrar en la entrevista y me planteaba usted Brasil. ¿Está bien?
Puede ser. Ya, pero puede mira, ser. Mira, aquí Referente en este tema, o referente- que han intentado solucionar, no solucionar, que parece casi frase hecha, pero avanzar en una solución inmediata, rápida, en el entendido que los procesos son también largos, nos queda absolutamente claro. Pero países o bien de la OCDE que estén trabajando esto y que lo hayan podido salvar. A ver, en Brasil hay brasileños, en Chile hay chilenos. O sea, los contextos Claro, definen los todo. contextos son claves. ¿Ya? Cuando la gente dice, fíjate que en Europa pasa tal cosa, en Francia no sé qué, o en España no sé cuánto. No hay chilenos, allí también hay, pero hay menos. O sea, es un tema cultural. Cuando tú mencionabas delante que la gente estaciona en las platabandas, cuando la gente estaciona en las veredas, cuando la gente no respeta las ciclovías, cuando los peatones cruzamos donde no debemos, es un tema cultural. Y eso implica ciertamente de que uno puede mirar lo que hacen otros y buscar similitudes por nivel de ingreso, probablemente por cultura también, y por eso yo mencioné Brasil como una posibilidad. En los 60, 70 y hasta 80 hubo una corriente mundial de promover la construcción de carreteras. Y ahí Brasil fue un ejemplo porque Curitiba fue una ciudad que apostó por el transporte público. Okay. Estos sistemas de los convoys de buses, básicamente buses en cadena que movían gente, porque convengamos, el espacio urbano es limitado. ¿Ya? Alguna vez en este país un arquitecto propuso, por ejemplo, construir segundos pisos, pero un segundo piso en una ciudad implica, en carretera me refiero, implica básicamente deteriorar el espacio urbano. Entonces, si tú revisas la historia de cómo se han desarrollado nuestras ciudades, hemos cometido un montón de errores, pero afortunadamente nos hemos dado cuenta que nos hemos equivocado. Y estamos tratando de enmendar los errores que cometimos. Pero eso no es sencillo, no es barato porque además se genera un hábito. Aquellos que utilizan automóvil, es difícil que se cambien del automóvil. ¿Ya? Nosotros hemos hecho algunos estudios y en realidad la gente que usa automóvil, aunque tú les cobres más caro por circular, no lo van a dejar. Porque se instala un hábito, o sea, hay una parte afectiva asociada también. Y por lo mismo, cuando tú mencionabas el ejemplo de que la gente se estaciona en cualquier parte, porque la gente se habitó. Quizás vía sanción uno pueda lograr algunas cosas, pero lo que pareciera razonable es también jugar con las actividades, que tampoco es de corto plazo, pero ahí hay que buscar apoyo con los municipios, con los ministerios a los cuales les compete esta modificación. Alejandro, en el otro sector, algo de eso lo planteamos hace poquito, está la ruta Penco, Tomé. Así como vamos, se está trabajando en la extensión del biotren, está también el proyecto costero, que decir en el centro de Concepción del tema metro, tranvía, pero del otro costado, ¿podrá pasar que nos eternicemos y Penco, Tomé se transforme en una nueva ruta 160 con los colapsos que vemos 6, 7 de la tarde, que la gente a esa hora lo único que quiere es volver rápido a sus casas, pero nos encontramos con unos tacos kilométricos, muy estilo de lo que ocurría en Santiago? Y otro proyecto, hablando de proyecto Transantiago, me acordé del Transantiago. ¿Qué visión? Se están haciendo cosas, sí, es verdad, pero ¿qué visión hacia el otro costado? Es el lado norte. Lado norte. A ver, hay un proyecto que considera construir e implementar un corredor de buses por la 150, que es la vía que conecta Concepción con Penco, Lirquén y Tomé, ¿ya? Que es lo mismo que está en carpeta para la ruta 160. ¿Okay? La ruta 160 perdió ya el estándar de vía interurbana, en realidad ahora está rodeada de poblaciones por todos lados y ciertamente lo que tiene que hacer es hacer un rediseño de ingeniería del eje completo, considerando que tenemos el ferrocarril en paralelo. Entonces implica, ponte por una parte, proveer servicio, conectividad a la gente que usa transporte público en tramos cortos, para tramos largos está el ferrocarril, y algo parecido puede pasar con la 150 y el ferrocarril que llega hasta Penco, Lirquén. Difícil que llegue a Tomé, porque por decisiones de la autoridad de su tiempo, la faja vía fue entregada y vendida o no está en uso. O sea, de hecho en Tomé, donde pasaba el tren, hay un puente carretero. Sí. Entonces, hemos cometido o tomado decisiones erradas, y están, y veamos cómo lo resolvemos. Ahora es importante que en el caso de Tomé en particular, o incluso en Penco, la gente no vive cerca de las estaciones, o donde está la faja vía, vive medianamente lejos. Así que cuando tú piensas en implementar el ferrocarril, tienes que pensar en sistemas de conexión de buena calidad también. Yo no puedo seguir confiando que un colectivo a lo mejor conecte, claro, que el bus, que todavía es del año, bueno, hay buses, la edad de la flota es nueva, son medianamente nueva, pero tengo que buscar soluciones completas que incorporen la integración en un espacio de combinación de calidad. No puedo pretender que la gente combine
a cielo abierto, que en invierno cuando llueve o hace frío, ponte a la gente al final decide, ¿sabes qué? No uso esta cosa. Cuando la autoridad invierte y se hacen los estudios, hay que mirar el panorama completo de ese viaje, la experiencia de viaje que va a tener la gente. Un poco lo que nos pasa en Concepción en la estación, ¿no? Que le llegue el ferrocarril y está los buses esperando afuera. Lo que nosotros siempre hablábamos era por qué no hay una estación intermodal de calidad, donde, como una estación de metro en Santiago, tú puedas cambiarte de línea, cambiarte de bus a tren o viceversa, en un ambiente cerrado de buen estándar. Bien. Alejandro Tudela, ingeniero en transporte de la Universidad de Concepción, gracias por estar con nosotros.